Nunca pensé que terminaría en un lugar como basurero, y mucho menos manejando un taxi por sus calles vacías después de la medianoche. Pero la desesperación hace cosas extrañas a un hombre. Había gastado mi último sueldo 3 semanas atrás y el alquiler ya estaba atrasado. Mi teléfono vibraba con mensajes que no quería leer. Mi hermana necesitaba ayuda con sus facturas médicas. El casero amenazaba con desalojarme y los trabajos temporales en Houston se habían agotado. Había empeñado mi reloj, vendido mi guitarra y saltado suficientes comidas como para que mi cinturón necesitara un agujero nuevo. Así que, cuando vi el volante clavado en el tablero de anuncios de la gasolinera, se necesitan conductores nocturnos, no se requiere experiencia, pago en efectivo diario. Llamé al número sin pensarlo. Basurero. Está en el borde de la nada. Una llanura infinita de matorrales texanos que parece no terminar nunca. Población, 12,000, aunque juraría que la mitad son fantasmas, o algo parecido. La calle principal es una franja descolorida de tiendas cerradas y ladrillos gastados por el tiempo. El tipo de lugar donde el único neón que queda parpadea frente a la cafetería de toda la noche. El resto del pueblo se extiende en casas, rancho cansadas y remolques, apretados contra campos que zumbaban de insectos en verano y permanecían en silencio en invierno. Por la noche, el viento levanta polvo y viejos secretos, sacudiendo las ventanas y llevando el aullido lejano de coyotes. La compañía de taxis era un edificio achaparrado al borde del pueblo, con su letrero medio iluminado y zumbando. Dentro olía a café rancio y humo de cigarrillo. El gerente, un hombre delgado llamado Earl, me miró de arriba a abajo con unos ojos que habían visto demasiadas noches. Me entregó un portapapeles maltrecho y un juego de llaves. Luego deslizó una hoja de papel sobre el mostrador. Estas son las reglas, dijo, con una voz tan plana como la tierra afuera. Si las sigues, te irá bien. Si las rompes, estarás solo. Eché un vistazo a la lista. Las reglas estaban escritas a mano con letras gruesas, la tinta manchada en algunos lugares. No recojas a nadie que esté en la encrucijada después de la medianoche. No mires el espejo retrovisor entre las 2:13 y las 2:27 am. Nunca dejes el taxi encendido y vacío, ni siquiera por un segundo. Si un pasajero paga con una moneda grabada feria de basurero, recházala y aléjate. Intenté reírme, pero Earl no sonrió. Querrás recordarlas, dijo. Basurero tiene sus propias formas. Necesitaba el dinero, así que asentí y firmé al final de la página. Earl me dio una llave de un taxi amarillo descolorido y señaló el estacionamiento trasero. El auto era más viejo que yo. Un Crown Victoria con el tablero agrietado y un leve olor a gasolina. La radio solo sintonizaba 2 estaciones, música country y estática, pero la calefacción funcionaba, y eso era suficiente. Me acomodé en el asiento del conductor. Revisé el taxímetro y esperé mi primera llamada. La voz del despachador crujió por la radio, baja y cansada. «Taxi 7, ¿me escuchas?» «Sí, estoy aquí», respondí, tratando de sonar como si ya hubiera hecho esto antes. «Recoge en la esquina de Main y Willow. Se llama señora Harrow. Estará esperando». Las calles estaban vacías mientras manejaba, los faros abriendo túneles en la oscuridad. Las luces de los porches brillaban tras cortinas corridas, y el único movimiento era el lento arrastre de malezas rodando por la carretera. Mantuve un ojo en el reloj y otro en las encrucijadas al pasarlas. La medianoche había llegado y pasado, y las intersecciones parecían igual que cualquier otra, pero las reglas pesaban en mi mente. La señora Hargrove esperaba en la acera, envuelta en un chal grueso. Subió sin decir palabra, acomodándose en el asiento trasero con un suspiro. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor y por un momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé la segunda regla y aparté la mirada. «¿A dónde, señora?», pregunté. Me dio una dirección al otro lado del pueblo, cerca de los viejos silos de grano. El viaje fue silencioso, salvo por el zumbido del motor y el ocasional golpe de sus uñas en la puerta. Al llegar, me entregó un billete arrugado y se perdió en la oscuridad, sus pasos desvaneciéndose en el polvo. El siguiente pasajero fue un joven con una gorra de béisbol descolorida, esperando afuera de la lavandería de 24 horas. Subió,
con los ojos nerviosos y saltarines. «Solo maneja», murmuró, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien lo siguiera. Guardé mis preguntas para mí y lo llevé a donde pidió, dejándolo en un parque de remolques al borde del pueblo. Pagó en efectivo, pero al bajar, algo tintineó en el asiento. Alcancé y encontré una moneda, pesada y dorada, grabada con las palabras «Feria de basurero». Mis dedos hormiguearon al recordar la regla. La dejé en el tablero y la observé mientras el hombre se perdía en la noche. No la toqué de nuevo. Las horas pasaron lentas, la radio en silencio salvo por los ocasionales chequeos del despachador. Recogí a una mujer con maleta en la estación de autobuses, a un par de adolescentes del restaurante, a un hombre de traje que no dijo una palabra. Cada viaje era un estudio de silencio, el tipo que se te mete en los huesos y te hace preguntarte de qué huyen las personas. A las 2:10 a.m., miré el reloj y sentí que el corazón se me saltaba. El espejo retrovisor se cernía sobre mí, reflejando el asiento trasero vacío. Mantuve los ojos en la carretera, las manos apretadas al volante. Los minutos pasaron, lentos y pesados. A las 2:13, el aire en el taxi se espesó. La calefacción tartamudeó como si la noche misma se hubiera vuelto más fría. Escuché un susurro, suave y bajo, pero no me giré. Me concentré en las líneas del camino, contando los segundos hasta las 2:27. Cuando pasó el tiempo, el aire se aclaró y la calefacción volvió a funcionar. Solté el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Mi último pasajero de la noche fue un anciano esperando en la encrucijada. Me hizo señas al acercarme, con ambas manos en alto. Las reglas brillaron en mi mente y reduje la velocidad, el corazón latiendo fuerte. La medianoche había pasado hacía rato, y la encrucijada se extendía en todas direcciones, vacía excepto por el anciano y el polvo arremolinándose alrededor de sus botas. Seguí manejando. La sonrisa del viejo se desvaneció mientras pasaba, sus ojos siguiéndome hasta que doblé la esquina y fue tragado por la oscuridad. El sol comenzaba a salir cuando regresé al estacionamiento de la compañía de taxis. Earl me esperaba, apoyado contra la puerta con una taza de café en la mano. «¿Cómo te fue?», preguntó. Le entregué las llaves, las manos temblorosas. «Seguí las reglas». Earl asintió, con un destello casi imperceptible de aprobación en sus ojos. «Eso es todo lo que puedes hacer». Caminé a casa por las calles vacías, el cielo tornándose rosa sobre los campos. Basurero se sentía diferente a la luz del día, pero las sombras permanecían en los bordes, esperando que cayera la noche de nuevo. Me dije a mí mismo que era solo un trabajo, otra forma de mantener las luces encendidas, pero al meterme en la cama, las reglas resonaban en mi mente, y me pregunté qué pasaría si alguna vez las rompiera. La segunda noche, Basurero se sintió aún más vacío. El aire estaba cargado con ese tipo de calor que se te mete en los huesos y te hace sudar, incluso con las ventanas abajo. Había dormido mal, atormentado por sueños del anciano en la encrucijada y de la moneda grabada, «Feria de basurero», brillando en mi tablero. Me desperté enredado en las sábanas, las reglas resonando en mi mente como una advertencia que no podía sacudirme. Caminé hacia la compañía de taxis justo antes del atardecer, las botas crujiendo sobre la grava. El pueblo estaba quieto, del tipo de quietud que te hace preguntarte si eres la última persona viva. La calle principal estaba vacía, excepto por un perro callejero husmeando un bote de basura y un par de ancianos jugando dominó afuera de la barbería, sus risas ahogadas por el calor. Earl me esperaba en la oficina, recostado en su silla con una taza de café balanceándose en la rodilla. No dijo mucho, solo me entregó las llaves y asintió hacia el estacionamiento. El mismo Crown Victoria maltrecho estaba esperando, su pintura amarilla desvanecida al color del pergamino viejo. Me deslicé detrás del volante, el asiento aún caliente del día, y encendí el motor. La primera hora pasó en una niebla de nada. Manejé a lo largo de la calle principal 2 veces. Rodeé los parques de remolques y esperé afuera de la tienda de comestibles. La radio crujía con estática, la voz del despachador entrando y saliendo como un fantasma. Vi el sol deslizarse detrás del horizonte, el cielo tornándose del color de duraznos magullados,
y traté de no pensar en las reglas. Mi primer pasajero fue una mujer con un vestido rojo, parada afuera de la licorería con una bolsa de papel apretada contra su pecho. Subió sin decir palabra, su perfume llenando el taxi con el aroma de flores baratas. Me dio una dirección cerca del borde del pueblo, su voz plana y cansada. Manejamos en silencio, el único sonido el zumbido de los neumáticos en el pavimento agrietado. La sorprendí mirándome en el espejo retrovisor, sus ojos oscuros e ilegibles. Recordé la segunda regla y me obligué a apartar la mirada, concentrándome en el camino adelante. Cuando llegamos a su parada, me entregó un billete de 5 y se deslizó afuera, sus pasos resonando en la acera vacía. La observé desaparecer en la oscuridad, el rojo de su vestido tragado por la noche. La siguiente llamada vino del despachador, una recogida en la vieja gasolinera junto a la autopista. El lugar estaba medio iluminado, las bombas muertas hacía tiempo. El letrero balanceándose con la brisa. Un hombre estaba junto al teléfono público, su rostro oculto por el ala de su sombrero. Subió, dejando polvo de sus botas en las alfombrillas. Encrucijada y Pino, dijo con una voz áspera como grava. Vacilé. Encrucijada. La palabra se me clavó en la mente, afilada como una espina. Revisé el reloj justo después de la medianoche. La regla brilló en mi cabeza. No recojas a nadie que esté en la encrucijada después de la medianoche. Pero ya estaba en el auto, la puerta cerrada detrás de él. La boca se me secó y apreté el volante con más fuerza. Manejamos en silencio, los faros abriendo túneles en la oscuridad. Traté de no mirarlo en el espejo, de no pensar en las reglas ni en las historias que había escuchado de niño. Historias sobre cosas que esperaban en las encrucijadas, sobre tratos hechos y almas perdidas. Cuando llegamos a la intersección, se inclinó hacia adelante, su aliento caliente en mi nuca. «Déjeme aquí», dijo. Detuve el auto, las manos temblorosas. Se bajó sin decir otra palabra, desapareciendo entre las sombras de los postes de luz. Lo observé irse, el corazón latiendo fuerte, y me dije a mí mismo que era solo un hombre, solo otro pasajero. Pero cuando miré hacia atrás en el asiento, había una mancha de polvo en forma de huella de mano, y el aire olía a fósforos quemados. Maneje de regreso al pueblo, los nervios destrozados. La voz del despachador crujió por la radio llamando a otra recogida. Esta vez era en el restaurante, un par de adolescentes con capuchas, riendo demasiado fuerte, sus ojos vidriosos de cansancio. Se amontonaron en el asiento trasero, hablando uno encima del otro, sus palabras saliendo en un torrente. ¿Escuchaste lo del tipo que desapareció la semana pasada?, preguntó uno, la voz aguda por la emoción. Sí. Mi primo dijo que lo vieron por última vez cerca del viejo molino, respondió el otro. Dijo que subió a un taxi y nunca llegó a casa. Me miraron, esperando una reacción. Forcé una sonrisa y seguí manejando, las reglas presionando en mi mente. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó el primero. Sobre las reglas, me encogí de hombros. Solo son historias, dije, pero mi voz sonó hueca incluso para mí. Se rieron, pero fue una risa nerviosa. El tipo que llena el espacio donde debería estar el miedo. Cuando los dejé, pagaron en efectivo y corrieron adentro, mirando por encima del hombro como si esperaran que algo los siguiera. La noche se arrastró, el pueblo volviéndose más quieto con cada hora que pasaba. Recogí a un hombre de traje que olía a sudor y desesperación, a una mujer con un bebé que no dejaba de llorar, a una pareja anciana que discutió todo el camino a casa. Cada viaje era un recordatorio de lo delgada que era la línea entre lo normal y lo extraño, entre lo seguro y otra cosa. A las 2:09 a.m. me encontré estacionado afuera de la lavandería, el reloj acercándose al momento que más temía. El espejo retrovisor se cernía sobre mí, reflejando el asiento trasero vacío. Miré fijamente el tablero, contando los minutos, las manos sudorosas. A las 2:13 el aire en el taxi cambió. Las luces de la calle parpadearon y la radio siseó con estática. Escuché una voz, suave y distante, susurrando mi nombre. Apreté el volante, los nudillos blancos, y mantuve los ojos fijos en el camino adelante. El susurro se hizo más fuerte, llenando el taxi con el sonido de mi propio nombre, repetido una y otra vez.
Luché contra el impulso de mirar en el espejo para ver quién o qué estaba sentado detrás de mí. Las reglas resonaban en mi mente. No mires el espejo retrovisor entre las 2:13 y las 2:27 am. Los minutos pasaron, cada segundo estirándose hasta la eternidad. Mi corazón martillaba en mi pecho, el sudor goteando por mi espalda. El susurro se desvaneció, reemplazado por un frío silencio que presionaba desde todos lados. A las 2:27, el reloj avanzó y el aire se aclaró. La radio volvió a la vida. Las luces de la calle se estabilizaron y solté un suspiro tembloroso. Entré al estacionamiento detrás de la compañía de taxis, las manos temblando. Earl me esperaba, fumando un cigarrillo en las sombras. «Pareces un desastre», dijo, tirando ceniza al suelo. «Larga noche», respondí, la voz apenas un susurro. Asintió, los ojos entrecerrados. «¿Seguiste las reglas?» Asentí. Estuve cerca, sin embargo. Tomó una calada, exhalando humo hacia la noche. «Así es como empieza», dijo. «Te sientes cómodo. Empiezas a pensar que las reglas son solo historias. Es entonces cuando te atrapa». Quise preguntar qué era eso, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Earl terminó su cigarrillo y lo apagó bajo su bota. «Ve a casa», dijo. «Duérmete un poco. Mañana estarás peor». Caminé a casa por las calles vacías, el calor del día aún en el aire. Basurero. Se sentía diferente ahora. Las sombras más profundas, el silencio más pesado. Pasé la encrucijada y me estremecí, recordando al hombre del sombrero y el olor a fósforos quemados. Cuando llegué a mi apartamento, encontré una moneda en el felpudo, pesada y dorada, grabada con «Feria de Basurero». La dejé donde estaba, la pasé por encima y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé despierto durante horas, las reglas corriendo por mi mente como una plegaria. No recojas a nadie en la encrucijada después de la medianoche. No mires el espejo retrovisor entre las 2:13 y las 2:27 am. Nunca dejes el taxi encendido y vacío. Si un pasajero paga con una moneda grabada «Feria de Basurero», recházala y aléjate. Me pregunté cuántos conductores antes que yo habían roto las reglas, cuántos habían desaparecido en la noche para nunca ser vistos de nuevo. Mientras me dormía, escuché un susurro fuera de mi ventana, suave y bajo, llamando mi nombre. Me tapé con las cobijas y rogué por la mañana. La tercera noche llegó con una pesadez que me oprimía el pecho desde el momento en que salí de mi apartamento. El calor se había roto, reemplazado por un viento inquieto que sacudía los revestimientos sueltos de los edificios y llevaba consigo el aroma de lluvia distante. Las calles de Basurero parecían encogerse en la oscuridad, el letrero de neón afuera del restaurante parpadeando como una luciérnaga moribunda. Sentí el peso de las reglas más que nunca, cada una como una piedra en mi bolsillo, arrastrándome mientras me dirigía a la compañía de taxis. Earl me esperaba afuera, fumando bajo la luz del porche, sus ojos sombríos e ilegibles. No dijo mucho, solo me entregó las llaves y asintió hacia el estacionamiento. Me pregunté si dormía alguna vez o si simplemente esperaba a que los conductores fueran y vinieran, contando cabezas al amanecer. El Crown Victoria estaba donde lo había dejado, la única constante en un pueblo que se sentía más irreal con cada noche que pasaba. Encendí el motor, el familiar rugido calmando mis nervios por un momento. La radio no era más que estática, la voz del despachador perdida en alguna frecuencia. Bajé la ventana y dejé entrar el viento, esperando que despejara mi mente. La primera llamada llegó justo después de la medianoche. Una mujer esperando al borde del pueblo, cerca de los viejos corrales de ganado. Estaba sola bajo una farola rota, el cabello recogido en una trenza apretada. Al acercarme, vaciló, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien la siguiera. Subió sin decir palabra, las manos apretadas firmemente en su regazo. «¿A dónde?», pregunté, mi voz demasiado fuerte en el silencio. Me dio una dirección que no reconocí, en algún lugar más allá de los silos de grano, donde el pueblo daba paso a campos interminables. Asentí y me alejé, los faros apenas penetrando la oscuridad más allá del alcance de las luces de la calle. Manejamos en silencio, el único sonido el zumbido de los neumáticos en el camino agrietado.
La miré en el espejo, cuidando de no demorar la mirada demasiado. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en la oscuridad afuera. Quise preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero algo en su postura me advirtió que no lo hiciera. Cuando llegamos a su parada, me apretó un billete arrugado en la mano y se deslizó hacia la noche. La observé caminar hacia una casa sin luces en las ventanas, su figura tragada por las sombras. Por un momento, pensé que vi a alguien parado en el porche, pero cuando parpadeé, la forma había desaparecido. La siguiente recogida fue una llamada del despachador, su voz más clara que antes. Taxi 7, ¿me escuchas? Hay una recogida en la vieja tienda de alimentos. Dice que tiene prisa. La tienda de alimentos era un edificio achaparrado al borde del pueblo, con las ventanas tapiadas y el letrero desvanecido hasta desaparecer. Un hombre estaba bajo el toldo, su traje demasiado limpio, sus zapatos brillando en el polvo. Subió, saludando educadamente, y me dio una dirección al otro lado del pueblo. Mientras manejábamos, tarareó una melodía que no reconocí, golpeando los dedos en el reposabrazos, en un ritmo lento y deliberado. Traté de concentrarme en la carretera, pero el sonido se metió en mi cabeza, volviéndose más fuerte con cada milla. Miré el reloj, 2:05 AM. Dejó de tararear al acercarnos a una encrucijada, su mirada fija en la intersección. ¿Alguna vez has escuchado las historias sobre este lugar?, preguntó con voz baja. Negué con la cabeza, sin confiar en mí mismo para hablar. Sonrió, mostrando dientes demasiado blancos en la luz tenue. Dicen que si esperas aquí el tiempo suficiente, algo vendrá por ti, algo viejo, algo hambriento. Apreté el volante con más fuerza, las reglas gritando en mi mente. No recojas a nadie que esté en la encrucijada después de la medianoche. Pisé el acelerador un poco más, ansioso por dejar la intersección atrás. Se rió suavemente, el sonido resonando en el taxi vacío. Eres inteligente al seguir moviéndote, dijo. No todos recuerdan las reglas. Cuando llegamos a su parada me entregó una moneda, pesada, dorada, grabada con Feria de Basurero. El estómago se me retorció. La empujé de vuelta a su mano, negando con la cabeza. Como quieras, dijo, saliendo a la noche. El viento se levantó mientras manejaba de regreso al pueblo, el cielo parpadeando con rayos distantes. La radio siseaba con estática, la voz del despachador perdida en el ruido. Sentí una presión acumulándose en el aire, el tipo que precede a una tormenta. A las 2:12 AM, me detuve junto a la lavandería, las manos temblorosas. El reloj marcó las 2:13 y el mundo parecía contener la respiración. El espejo retrovisor se cernía sobre mí, reflejando el asiento trasero vacío. Mantuve los ojos fijos en el tablero, contando los segundos. El aire en el taxi se volvió frío, la calefacción tartamudeando. Escuché un susurro, suave e insistente, mi nombre repetido una y otra vez. Luché contra el impulso de mirar para ver quién o qué estaba sentado detrás de mí. Las reglas presionaban mi mente, una barrera entre yo y lo que esperaba en la oscuridad. El susurro se hizo más fuerte, llenando el taxi con un sonido como el viento a través de la hierba seca. Mis manos dolían de apretar el volante, mi respiración cortándose en jadeos cortos y superficiales. El reloj marcó las 2:27 y el aire se aclaró. El susurro se desvaneció, reemplazado por el lejano retumbo de un trueno. Solté un suspiro tembloroso, secando el sudor de mi frente. La radio crujió, la voz del despachador cortando la estática. Taxi 7, ¿estás ahí? Sí, dije, mi voz apenas un susurro. Tengo una llamada del parque de remolques. Un niño dice que necesita un viaje. Suena urgente. Maneje por las calles vacías. La tormenta arremolinándose sobre mi cabeza. El parque de remolques estaba quieto. La única luz provenía de una ventana al final de la hilera. Un niño estaba afuera, abrazando una mochila contra su pecho. Subió, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Puede llevarme a la casa de mi abuela, por favor? Asentí, mirando la dirección que me dio. Estaba al otro lado del pueblo, más allá del viejo cementerio. Encendí el motor, los faros cortando la oscuridad. Mientras manejábamos, comenzó a llover, fuerte e implacable.
Los limpiaparabrisas luchaban por mantener el ritmo. La carretera resbaladiza bajo los neumáticos. El niño se sentó en silencio, las manos temblorosas. ¿Estás bien?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Negó con la cabeza, lágrimas brillando en la luz tenue. Algo me persigue, susurró. Estaba fuera de mi ventana. Seguía llamando mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, el recuerdo del susurro en mi taxi aún fresco. Pisé el acelerador, ansioso por poner distancia entre nosotros y lo que acechaba en la noche. Al acercarnos al cementerio, los faros captaron una figura junto a la puerta. Una mujer con un vestido blanco, el cabello enredado, los ojos fijos en el taxi. El niño gimió, encogiéndose en el asiento. «No se detenga», suplicó. «Por favor», seguí manejando. La figura desapareciendo en el espejo retrovisor mientras pasábamos. La lluvia golpeaba el techo, el viento aullando entre los árboles. El niño se aferró a su mochila, los ojos cerrados con fuerza. Cuando llegamos a la casa de su abuela, saltó del taxi y corrió hacia el porche. Una anciana abrió la puerta, arrastrándolo adentro sin decir palabra. Me miró, sus ojos agudos y conocedores, y asintió una vez antes de cerrar la puerta. Me senté en el taxi, el corazón latiendo fuerte, la tormenta rugiendo a mi alrededor. La radio estaba en silencio. El único sonido era la lluvia en el techo y el viento en los árboles. Sentí el peso de las reglas presionándome, un recordatorio de que algunas cosas eran mejor dejarlas sin explicar. El resto de la noche pasó en un borrón de calles vacías y truenos distantes. Recogí algunos pasajeros más. Una mujer con maleta, un hombre con sombrero de vaquero, un adolescente que regresaba a casa después de un turno tarde en la tienda de comestibles. Cada uno parecía nervioso, sus ojos saltando hacia las sombras afuera. Cuando finalmente amaneció, manejé de regreso a la compañía de taxis, la tormenta desvaneciéndose en una llovizna suave. Earl me esperaba, como siempre, sus ojos cansados pero alertas. «¿Cómo te fue?», preguntó, tomando las llaves de mi mano temblorosa. Vacilé, buscando las palabras correctas. «Extraño», dije finalmente. Sentí como si algo me hubiera seguido toda la noche. Asintió, encendiendo un cigarrillo. «Así es como sabes que lo estás haciendo bien. Las reglas te mantienen a salvo, pero no lo hacen fácil». Caminé a casa por la